Hola, el día de hoy estaremos hablando de los números reales. El hombre ha tenido la necesidad de contar desde su existencia en la Tierra y para ello se auxilió de los números naturales que denotamos con esta n y representamos como los números 1, 2, 3 infinitamente y los que le siguen. Bien. Con la existencia de los números naturales, el hombre resolvió su problema de adicionar, es decir, los números naturales constituyeron la base para la adición, pero no podía aplicarse en las situaciones en que había que descontar o quitar, es decir, en que había que restar. Y es por eso que se crean lo que son los números negativos, quienes junto con el cero y los números positivos forman el conjunto de los números enteros. Los números enteros es el conjunto formado por los números negativos, los números naturales y el cero. Bien. También el hombre percibió que al tomar una pequeña parte de un entero, una parte de un número entero, el hombre percibió que podía expresarse de esta manera. Y por lo tanto surgen lo que son los números racionales, que son aquellos números que podemos expresar o representar como el cociente de dos enteros. Si yo tengo acá un P sobre Q, tal que P y Q pertenecen a los enteros, esta es la representación de los números racionales, que representamos así. Entonces nos queda claro que los números naturales son un subconjunto de los enteros y que los números enteros a su vez son un subconjunto de los números racionales. Por lo tanto, los naturales son enteros y racionales y los enteros son enteros y racionales. Sin embargo, el resultado de una fracción puede ser diferente. Si yo tengo, por ejemplo, 8 sobre 4, su resultado va a ser igual a 2 y 2 es un entero. O sea, una fracción puede tener como resultado un entero o un decimal. Y bien, si tengo, por ejemplo, un medio que es igual a 0.5, me dará como resultado un decimal. Y el decimal puede ser exacto o periódico. Un decimal exacto es cuando solamente tiene la parte decimal no se repite. Por ejemplo, 0.5 o 0.25 y ahí se queda, no se repite esa parte. Pero el decimal periódico es donde su parte decimal, por ejemplo acá, 0.6666, va a repetirse periódicamente siempre se va a repetir este 6. Lo puedo representar como 0.6 con esta raya encima. Pero bien, los decimales periódicos pueden ser también a su vez decimal periódico puro o decimal periódico mixto. El decimal periódico puro es cuando su periodo inicia en la decena, como en este caso, que 0.6 empieza a repetirse desde la decena, desde acá. Y tenemos entonces que es un decimal periódico puro. Pero cuando el número decimal, cuando la parte decimal no se empieza a repetir en la decena, en esta parte, sino que tiene esta parte y otra parte que se repite. Por ejemplo, 8.25, 31, 31, 31. Este 31, que es que se repite, llamaríamos entonces a este número decimal un decimal periódico mixto. Sin embargo, no siempre podemos representar los números decimales, no siempre son periódicos, no siempre son exactos y no siempre se pueden representar como el cociente de dos enteros como en este caso. Por lo tanto, aquellos números que no podemos representar como el cociente de dos enteros, que su resultado no se puede escribir, simplemente decimos que no son racionales, por lo tanto son irracionales. Bien, por ejemplo, el número pi, raíz de 2, raíz cúbica de 5. El número pi, por ejemplo, que conocemos como 3.1416, no es solamente 3.1416. Es así porque se redondea, pero el número pi tiene infinitos números decimales. El número pi equivaldría a 3.14, 15, 92, 65, 35 y punto. ¿Por qué?
porque son infinitos los números decimales que tiene el número pi. No lo podemos representar, por lo tanto se expresa de esta forma. Raíz de 2 tampoco le podemos representar, raíz cúbica de 5 tampoco le podemos representar. Y podemos representar un número irracional como Q'. Algunos libros y algunas personas utilizan esta I, pero yo prefiero utilizar Q'. Cuando nosotros decidimos unir estos conjuntos racionales con estos conjuntos irracionales, se forma lo que es el conjunto de los números reales. Por lo tanto, el conjunto de los números reales es la unión de los números racionales y los números irracionales, que podemos expresar en la recta real. Tenemos acá esta recta real, esto es 0, el inicio, y esto es 1, 2, menos 1 y menos 2. Y bien, podemos representar acá como la mitad de 1 como un medio y acá como menos un medio. Aquí podemos representar como menos 3/4, 3/4. Esta parte la podemos representar como la raíz de 2 y esta como la raíz de 3. Solo representarla porque no sabemos con exactitud, pero sí sabemos que es aproximadamente 1.45 por ahí. Y también menos raíz de 2, menos raíz de 3. Bien. Por lo tanto, lo que hace es que esta recta tenga un concepto de completitud. También se pueden expresar más claramente aquí como el siguiente conjunto. Esto es el conjunto de los números reales. Bien, y dentro de los reales están los números irracionales y los números racionales. Los números irracionales no tienen más conjuntos dentro, al menos no aquí. Entonces, los números racionales sí tienen en ello al conjunto de los enteros y a su vez los enteros al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, los números naturales son naturales, enteros y racionales. Los números enteros son enteros y racionales y los racionales son racionales y reales. Los números reales o son irracionales o son racionales. Bien. Hasta aquí la clase del día de hoy. En la próxima clase estaremos hablando de las propiedades de los números reales.